87 sicarios abatidos en una sola madrugada. Un jefe de plaza eliminado. 14 troconas blindadas reventadas como latas vacías. Toneladas de droga decomisada. Y un mensaje que quedó grabado con pólvora en las montañas de Guerrero. El pasado lunes 24 de noviembre de 2025, los murciélagos escribieron uno de los capítulos más contundentes de esta guerra. Lo que ocurrió durante esas 4 horas en la Sierra Guerrerense no fue un simple operativo de rutina. Fue una cacería perfectamente ejecutada, que cambió el balance de poder en una de las regiones más disputadas del país. Eran exactamente las 4:34 de la madrugada, cuando el silencio absoluto de la sierra se rompió con el rugido de motores tácticos y el grito de contacto confirmado que resonó en los radios de comunicación. La operación había comenzado oficialmente y absolutamente nadie del lado del cártel lo vio venir. Ni siquiera el hombre que coordinaba toda la estructura criminal en esa región, el operador de alto nivel al que internamente llamaban el Lagarto. El aire de la madrugada olía a tierra mojada, a pino fresco y a neblina espesa. La temperatura apenas alcanzaba los 11 grados centígrados en las alturas de la sierra. Las comunidades dispersas de la zona norte de Guerrero dormían en sus casas de adobe, completamente ajenas al hecho de que sobre sus techos estaba a punto de desatarse una de las ofensivas más letales que se han registrado en la historia reciente de ese estado. Porque Guerrero no es simplemente un nombre más en el mapa de la violencia mexicana. Es un campo de batalla permanente. Un territorio donde el cártel Jalisco Nueva Generación y las células criminales locales se han enquistado como tumores en cada brecha, en cada comunidad olvidada, en cada rincón abandonado por las instituciones del Estado. Durante meses previos al operativo, Inteligencia Federal había estado rastreando movimientos que levantaban sospechas. Convoys nocturnos que aparecían y desaparecían sin explicación. Laboratorios móviles que cambiaban de ubicación cada semana. Puntos de entrega de mercancía que se modificaban constantemente para evitar detección. Pero lo que realmente encendió todas las alarmas en los centros de análisis fue la detección confirmada de un corredor logístico activo, que conectaba directamente a Guerrero con Michoacán, una ruta de oro para el tráfico de fentanilo, metanfetamina y armas de alto calibre hacia el norte del país. Esa ruta tenía un nombre interno entre los analistas de seguridad. La llamaban La Cicatriz, porque atravesaba los municipios más castigados del estado como una herida abierta que nunca logra cerrar completamente. Y el objetivo principal de aquella madrugada de noviembre era absolutamente claro: desmantelar por completo la estructura operativa de la célula criminal que controlaba esa cicatriz. No se trataba de realizar arrestos simbólicos para las cámaras ni de lograr decomisos menores que lucieran bien en los informes. Se trataba de romper definitivamente la columna vertebral del cártel en territorio guerrerense. Y para una misión de esa magnitud, solo había un equipo capaz de ejecutarla con éxito: los murciélagos. Esta unidad de élite no tiene rostro público ni presencia mediática. No dan entrevistas a periodistas, no aparecen en actos oficiales, no buscan reconocimiento. Son un grupo especializado que opera exclusivamente en las sombras, entrenado durante años para misiones de altísimo riesgo, combate asimétrico en terrenos hostiles y operaciones quirúrgicas donde el margen de error es prácticamente inexistente. Cuando los murciélagos se despliegan en alguna región del país, significa que alguien extremadamente peligroso está en la mira de las autoridades federales. Y esa noche de noviembre, el radar de inteligencia los había llevado directamente hasta las entrañas más profundas de la Sierra Guerrerense. La preparación meticulosa del operativo había comenzado 72 horas antes del primer disparo. En una sala de análisis ubicada en la Ciudad de México, decenas de pantallas mostraban simultáneamente mapas satelitales actualizados, intercepción de comunicaciones cifradas y patrones de movimiento detectados por drones de vigilancia. Los analistas de inteligencia habían identificado un pico anómalo de actividad criminal en la zona objetivo durante los días previos. Traslados masivos de personal armado,
cambios repentinos de rutas establecidas, reuniones nocturnas en puntos remotos de la sierra. Todo indicaba que algo grande estaba por moverse en la región. Y el nombre que apareció una y otra vez en las comunicaciones interceptadas fue uno solo: el Lagarto, un operador de alto nivel del cártel Jalisco Nueva Generación, que era responsable directo de coordinar todo el tráfico de sustancias en el corredor norte de Guerrero. Según los informes de inteligencia que se manejaban en aquel momento, el Lagarto había ordenado reforzar significativamente todas sus posiciones defensivas. Sabía perfectamente que el cerco se estaba estrechando peligrosamente y estaba preparando una red de protección con más de 80 sicarios distribuidos estratégicamente en puntos clave de la sierra. Cada posición había sido seleccionada cuidadosamente para ofrecer máxima visibilidad del terreno y capacidad de fuego sostenido. Trincheras improvisadas cavadas en la tierra, troconas blindadas de manera artesanal pero efectiva, ametralladoras de grueso calibre montadas sobre vehículos. Era una fortaleza móvil diseñada específicamente para resistir cualquier embate de las fuerzas de seguridad. Pero lo que el Lagarto desconocía por completo es que cada movimiento que realizaba estaba siendo monitoreado en tiempo real. Cada llamada telefónica interceptada, cada vehículo rastreado por sistemas satelitales, cada sicario bajo su mando perfectamente identificado y geolocalizado. Y cuando finalmente el Lagarto se sintió seguro en su posición, cuando creyó firmemente que su red defensiva era absolutamente impenetrable, fue exactamente en ese momento preciso cuando los murciélagos decidieron atacar con toda su capacidad operativa. A las 4:22 de la madrugada, el helicóptero de reconocimiento equipado con cámaras térmicas de última generación y sensores infrarrojos de alta precisión comenzó a sobrevolar silenciosamente la zona objetivo. Desde el aire, los operadores detectaron exactamente lo que buscaban: concentraciones de calor humano en varios puntos estratégicos, vehículos cuidadosamente ocultos entre la vegetación densa, movimiento coordinado en brechas de terracería que no aparecen en ningún mapa oficial del gobierno. No eran campesinos madrugadores preparándose para sus labores. No eran viajeros perdidos en la sierra. Eran sicarios en posición defensiva esperando una confrontación que creían poder ganar. El informe llegó directamente al centro de mando en cuestión de segundos. Confirmado. Presencia hostil múltiple en zona objetivo. Estimación inicial supera los 80 elementos armados distribuidos en 4 puntos estratégicos distintos. Se detectan vehículos tipo troca con blindaje artesanal visible. Armamento pesado confirmado en múltiples posiciones. La respuesta desde el centro de mando fue inmediata y contundente. Proceder con neutralización total. Prioridad máxima. 0 bajas civiles bajo cualquier circunstancia. A las 4:34 exactamente, el primer convoy táctico de los murciélagos entró en contacto directo con las posiciones enemigas. El sonido inicial fue seco y brutal. Una ráfaga prolongada de ametralladora calibre 50 rasgó la madrugada como un trueno metálico que retumbó en todos los cerros circundantes. Los sicarios respondieron de manera inmediata y desesperada. Desde las troconas que mantenían ocultas entre los árboles, abrieron fuego intenso con cuernos de chivo, ametralladoras montadas y lanzagranadas que iluminaban brevemente la oscuridad. El aire se llenó instantáneamente de olor a pólvora quemada, de gritos descontrolados y del sonido metálico de balas perforando láminas de acero. Las detonaciones constantes rebotaban en las montañas como ecos de un infierno mecánico que parecía no tener fin. Pero los murciélagos no retrocedieron ni un solo metro. Avanzaron con precisión milimétrica hacia sus objetivos. Cada unidad conocía perfectamente su zona de responsabilidad. Cada movimiento había sido calculado previamente en sesiones de planeación. No existía improvisación alguna, solo ejecución perfecta de un plan diseñado para no fallar. A las 4:41 de la madrugada, la primera trocona criminal fue neutralizada de manera contundente. Una granada de precisión impactó directamente en el motor del vehículo blindado.
La explosión resultante levantó tierra, ramas gruesas y pedazos de blindaje artesanal que volaron en todas direcciones. 3 sicarios perdieron la vida en el acto por la onda expansiva. 2 más intentaron huir desesperadamente hacia la maleza cercana, pero el helicóptero de reconocimiento que sobrevolaba la zona los detectó inmediatamente con su sistema de visión térmica. Las coordenadas exactas de su posición llegaron a las unidades terrestres en cuestión de segundos. Fueron interceptados antes de que lograran cruzar los primeros 50 metros de vegetación. Uno de los sicarios capturados llevaba puesto un chaleco táctico con las iniciales del cártel bordadas en hilo dorado. En los bolsillos de su pantalón encontraron un teléfono satelital de alta gama y una lista manuscrita con docenas de nombres. Esa lista fue enviada de inmediato a los analistas de inteligencia en la Ciudad de México. Cada nombre, escrito en esa hoja de papel, representaba un eslabón más de la extensa cadena criminal que operaba en la región. A las 4:56, el combate se intensificó dramáticamente en el segundo punto estratégico, marcado por inteligencia. En esta posición, la resistencia de los sicarios fue particularmente feroz y sostenida. Los criminales habían fortificado una casa abandonada de adobe y disparaban sin cesar desde ventanas y techos improvisados. Utilizaban a civiles aterrorizados como escudos humanos para disuadir el avance de las fuerzas federales. Gritaban amenazas ininteligibles mientras disparaban de manera descontrolada hacia cualquier cosa que se moviera. Pero los murciélagos están entrenados precisamente para no caer en ese tipo de provocaciones desesperadas. Rodearon metódicamente la estructura, cortaron sistemáticamente todas las vías de escape posibles y esperaron con disciplina absoluta. Era paciencia táctica en su máxima expresión. Durante 11 minutos eternos, el tiempo pareció congelarse en aquella posición. Los sicarios atrapados en el interior sabían perfectamente que no tenían ninguna posibilidad real de escape. Gritaban repetidamente que ejecutarían a los rehenes si las fuerzas federales intentaban ingresar al inmueble. Finalmente, ante la presión sostenida y la certeza de su derrota inminente, uno de los sicarios empujó bruscamente a las 2 mujeres y al niño que retenían hacia la puerta principal del inmueble. Los civiles corrieron despavoridos hacia las posiciones federales y fueron protegidos de inmediato por elementos que los cubrieron con sus propios cuerpos. Y entonces, sin rehenes de por medio que complicaran la situación, el protocolo de la operación cambió radicalmente. Los sicarios fueron neutralizados uno a uno conforme intentaban escapar o abrir fuego desde sus posiciones. A las 5:12 de la madrugada, el helicóptero de reconocimiento detectó un convoy de 3 troconas intentando escapar a toda velocidad por una brecha lateral que consideraban segura. Levantaban enormes nubes de polvo mientras sus motores rugían, desesperadamente buscando la salvación. Pero no llegaron muy lejos. Los murciélagos habían anticipado esa posible ruta de escape durante la fase de planeación. Bloquearon el paso con vehículos tácticos posicionados estratégicamente, y cuando las troconas frenaron abruptamente al encontrar el camino cerrado, ya estaban completamente rodeadas sin ninguna posibilidad de maniobra. Los sicarios descendieron de los vehículos disparando frenéticamente en todas direcciones. Fue un error táctico fatal que les costó la vida. En menos de 2 minutos de fuego cruzado, las 3 camionetas quedaron completamente inutilizadas con sus motores humeantes. Varios cuerpos yacían inmóviles en el suelo de tierra, mientras otros sicarios fueron capturados con las manos en la nuca y el rostro contra el piso. En una de las troconas aseguradas, los elementos encontraron 47 paquetes de metanfetamina perfectamente empacados y 2 lanzagranadas con munición lista para ser utilizada. A las 5:34 de la madrugada, el combate alcanzó su punto más violento e intenso en el tercer punto estratégico identificado por inteligencia. En esta posición, un grupo numeroso de sicarios había montado una ametralladora calibre 50 sobre una trocona reforzada y disparaban hacia absolutamente todo lo que detectaban en movimiento. Las balas de grueso calibre perforaban troncos de árboles gruesos,
rebotaban en las piedras del terreno y cruzaban el aire como insectos metálicos letales, buscando carne humana. El helicóptero de reconocimiento nuevamente cambió el curso del enfrentamiento a favor de las fuerzas federales. Desde el aire, los operadores guiaron a los equipos terrestres con precisión quirúrgica absoluta, utilizando comunicaciones encriptadas. Mientras un equipo mantenía fuego de cobertura distrayendo a los sicarios, otro avanzaba silenciosamente por el flanco ciego de la posición enemiga. La maniobra envolvente fue ejecutada de manera perfecta. La ametralladora enemiga fue neutralizada con una granada de fragmentación que impactó directamente en la base del arma. Los sicarios que intentaron reagruparse tras perder su arma principal ya no tuvieron tiempo. Estaban completamente rodeados sin ninguna posibilidad de escape. Cuando el combate en ese punto finalmente terminó, el saldo era devastador para el cártel. 14 sicarios habían sido abatidos en esa sola posición. 2 más fueron capturados con vida para ser interrogados posteriormente. Una trocona blindada quedó completamente destrozada e inservible. Y entre los escombros humeantes, los elementos federales encontraron algo que confirmaría el éxito total del operativo. Un radio de largo alcance sintonizado en una frecuencia encriptada. Alguien del otro lado de la comunicación repetía desesperadamente una y otra vez el mismo mensaje. Lagarto responde. Lagarto, ¿cuál es tu estado? Lagarto contesta. Pero el lagarto ya no podía responder a nadie. Su cuerpo sin vida yacía a 200 metros de distancia de aquella posición, identificado posteriormente por las iniciales grabadas en una placa de oro macizo, que llevaba colgada al cuello como símbolo de su estatus dentro de la organización. El hombre que coordinaba absolutamente todo el corredor criminal del norte de Guerrero había caído esa madrugada. El jefe de plaza del Mencho en esa región estratégica había sido eliminado junto con la mayor parte de su estructura operativa. Pero el mega operativo todavía no había concluido. Aún quedaba el cuarto y último punto estratégico, que según la información de inteligencia era el más peligroso de todos. Ahí se concentraba el mayor número de sicarios armados, y también el cargamento más valioso de toda la operación criminal. No solamente armas de diversos calibres, también drogas, toneladas de sustancias listas para ser distribuidas. A las 6:22 de la madrugada, los murciélagos llegaron finalmente al último bastión de resistencia del cártel. Era una zona densamente boscosa donde varias troconas habían sido ocultadas cuidadosamente bajo lonas y ramas cortadas. Los criminales habían cavado trincheras improvisadas en la tierra húmeda. Sabían perfectamente que las fuerzas federales venían por ellos y estaban absolutamente dispuestos a caer peleando hasta el último cartucho. El enfrentamiento final fue brutal y prolongado. Las ráfagas de diversos calibres cruzaban el aire en todas direcciones posibles. Los sicarios atrincherados gritaban consignas mientras disparaban sin cesar y lanzaban granadas de mano hacia las posiciones federales. Pero los murciélagos mantuvieron su formación táctica con disciplina absoluta. Avanzaron metro a metro de manera implacable, cubriendo cada ángulo posible, neutralizando sistemáticamente cada amenaza que se presentaba. A las 6:50, uno de los sicarios más desesperados intentó detonar un artefacto explosivo improvisado como último recurso. Fue abatido fracciones de segundo antes de lograr activar el mecanismo. La carga fue posteriormente desactivada por especialistas en explosivos que llegaron minutos después. Era una bomba artesanal construida con fertilizante agrícola y clavos de acero. Si hubiera logrado explotar, habría causado una tragedia de proporciones mayores. A las 7:14 de la mañana, el último grupo organizado de resistencia criminal fue finalmente rodeado por completo. Estaban atrincherados detrás de 2 troconas destruidas, sin municiones suficientes para continuar y sin ninguna ruta de escape disponible. Uno de los sobrevivientes gritó finalmente que se rendían, bajaron las armas, levantaron las manos temblorosas y fueron asegurados de inmediato por los elementos federales. Y ahí, en ese claro de tierra rojiza manchada de sangre seca y cubierta de casquillos de diversos calibres,
quedó finalmente expuesto el verdadero botín de aquella operación criminal frustrada. 4 troconas, completamente cargadas con paquetes envueltos en plástico negro conteniendo metanfetamina, cocaína y fentanilo. Un cargamento valuado en decenas de millones de pesos. Droga suficiente para inundar ciudades enteras durante meses. El balance final del operativo fue absolutamente devastador para la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación en Guerrero. 87 sicarios abatidos durante las 4 horas de combate sostenido. 14 troconas blindadas completamente destruidas o inutilizadas para siempre. Toneladas de droga aseguradas que ya no llegarán a las calles. Un arsenal completo de armas decomisado que incluía fusiles de asalto, ametralladoras, lanzagranadas y miles de cartuchos de diversos calibres. Y lo más importante estratégicamente, una ruta logística crítica para el cártel completamente desmantelada, junto con el jefe de plaza que la coordinaba. El mensaje enviado por los murciélagos aquella madrugada fue absolutamente claro y contundente. En Guerrero, el cártel ya no opera con impunidad absoluta. Ahora existe una fuerza capaz de cazarlos en sus propios territorios, en sus propias trincheras, en sus propias montañas. Los sicarios del Mencho aprendieron esa madrugada de noviembre una lección que difícilmente olvidarán. Los murciélagos cazan de noche sin hacer ruido, y cuando finalmente amanece sobre la sierra, solo quedan cuerpos inmóviles, casquillos regados por el suelo y una advertencia grabada en el polvo de los caminos. Aquí el control ya no les pertenece únicamente a ellos.